Aquí ya se está grabando. Voy a compartir mi pantalla para que no haya ningún inconveniente. Y voy a colocar como anfitrión a Jaime para que poder controlar los micrófonos y cualquier situación. Entonces, solamente disculpen, vuelvo a preguntar, ¿me escuchan bien, compañeras y compañeros? Sí. 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 Perfecto. Muy bien. Entonces vamos a dar inicio. Yo voy a apagar mi cámara para tener un mejor desempeño del internet. Y si van surgiendo preguntas, pues entonces con todo gusto ustedes las pueden ir haciendo. Y voy a tratar de ir pues siendo explicativo y concreto al mismo tiempo en esta charla. Pues bueno, agradezco mucho al licenciado Jaime Chicas, gran amigo, gran compañero. Somos colegas en el Instituto de Investigaciones, trabajamos juntos el proyecto de investigación crítica a la modernidad capitalista, la edición de los cuadernos temáticos de la realidad latinoamericana, el programa radial Aula Crítica, también que tenemos como una extensión del Instituto de Investigaciones. Así que es un honor estar en tu curso, Jaime, y pues bueno, poder servirles. Bueno, una de las áreas que yo estudio, bueno, y que la estudia Jaime también desde la antropología y desde la historia de la antropología, es la formación histórica del Estado. Es fundamental estudiar el Estado para las líneas de investigación que nosotros manejamos. Bien, entonces quisiera comenzar con que en las ciencias sociales, específicamente en la historia, la antropología y la arqueología, nosotros tenemos tres preguntas fundamentales. Dentro de muchas preguntas, hay tres preguntas fundamentales. ¿Cómo surge la agricultura? ¿Cómo surge el Estado? ¿Y cómo se desarrolla la cultura? Estas tres preguntas son básicas y pues una de ellas nos concierne hoy y está relacionada específicamente con esa, con las formas de producción y al mismo tiempo con la construcción de cultura. Y es específicamente cómo surge el Estado. Entonces, en ella nos vamos a basar. Bueno, pues el Estado, podemos dar una definición clásica, ¿verdad? Que sería una comunidad social, la cual posee una organización política común, habitando un territorio que le corresponde, y para administrarlo y administrarse, pues crea instituciones de gobierno, lo que le hace ser soberana e independiente políticamente de otras comunidades y administraciones. Esta es una definición clásica del Estado. E incluso, si vamos al diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, pues podríamos decir que el Estado es un país soberano, reconocido como tal en el orden internacional, con gobiernos propios, es una formación de organización política dotada de poder soberano que integra la población de un territorio, es un conjunto también de los poderes y órganos de gobierno de un país soberano. Nosotros cuando hablamos, por ejemplo, del conjunto de instituciones que conforman el gobierno o la administración gubernamental, hablamos del Estado. Y en ciertos países también se habla de los territorios autónomos que la componen, como por ejemplo en las federaciones. Pero estas definiciones, compañeras y compañeros, no son suficientes. Es decir, si nosotros estaríamos hablando del territorio de población y de leyes, es decir, lo que la modernidad capitalista en la concepción liberal burguesa dice que es lo que constituye a los estados, ¿verdad? Territorio, población y leyes, pues nosotros entonces estaríamos hablando de los estados únicamente como los países, como los territorios y como ese conjunto, digamos, de normativas para administrar precisamente el territorio y a la población identificada culturalmente de una sola manera. Pero esto definitivamente es insuficiente. Esto se hace insuficiente en el sentido de que nosotros, el Estado, históricamente lo tenemos que definir desde las relaciones sociales. Es decir, esa definición liberal burguesa del Estado, que es muy simple, no nos alcanza para entender el Estado en sí. Entonces, por eso yo les propongo de que el Estado es más que un ente, es más que un conjunto de instituciones o más que un país reconocido. Es decir, va más allá en su carácter, en sus elementos constitutivos, en su esencia. El Estado tiene un sentido y tiene una razón
más allá de la geografía o del territorio, una razón más allá de la política y una razón también más allá de la soberanía. Es decir, el Estado es un conjunto de relaciones más complejas. El Estado lo podemos definir como una relación social que está constituida de todas las relaciones sociales de poder, dominación y hegemonía en una sociedad, y todas ellas se dan de manera histórica respondiendo a las relaciones sociales de producción, pero también correspondiendo a esas relaciones sociales de producción y por ende a la cultura misma. Entonces, también esas relaciones sociales corresponden a la superestructura, a las ideas, a la ideología, al sistema de creencias, a las expresiones estéticas, a los simbolismos, a las representaciones que se generan. Es decir, el Estado va más allá de esa definición de un territorio administrado políticamente desde leyes y normas en una soberanía a partir de una comunidad. Va más allá de eso, sino que el Estado corresponde a las relaciones sociales de producción, el Estado corresponde a las ideas formadas a partir de esas relaciones sociales de producción, y entonces el Estado ha venido cambiando históricamente de acuerdo a las transformaciones que se dan en las relaciones sociales de producción y por ende en la cultura. Entonces, fíjense bien, pues aquí yo les coloco una serie de enunciados, ¿verdad? El Estado no es una cosa, o sea, hay que evitar verlo y analizarlo desde la cosificación, ¿sí? El Estado tampoco es una mercancía, aunque sí es una forma de riqueza y de capital, porque quien domina el Estado o el grupo o la clase que domine el Estado definitivamente va a dominar el capital político para poder dominar las relaciones sociales de producción. El Estado tampoco es estático, no es inmutable y cambia históricamente de acuerdo al contexto de las relaciones sociales de producción y por ende cambia históricamente de acuerdo a la dinámica de la lucha de clases. O sea, el Estado no ha sido el mismo siempre, sino que ha tenido diversas transformaciones de acuerdo a la lucha de clases y a las relaciones sociales de producción. El Estado, por ende, no es eterno ni es producto, ¿verdad?, de órdenes sobrenaturales, o sea, no está dirigido a partir, digamos, de órdenes divinos, ¿verdad? Y tampoco el Estado no pertenece a un solo grupo, aunque es manejado por las élites de poder. Y esa es la primera gran contradicción del Estado, compañeras y compañeros, ¿verdad? La primera gran contradicción del Estado es que el Estado nos involucra a todas y a todos, pero es manejado únicamente por una clase dominante. Y entonces esa es una gran contradicción, porque entonces precisamente aparentemente lo público nos pertenece a todas y a todos, pero no tenemos acceso a lo público. O digamos, lo público queda reducido en favor de los intereses privados diversos. Y eso lo observamos aún más en el sistema capitalista de producción. Por lo tanto, esa es la primera gran contradicción del Estado, que el Estado nos debería de involucrar a todas y a todos en su administración y sin embargo solo se lo apropia una clase dominante. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cómo tenemos que entender la transformación del Estado? No la vamos a entender como una evolución, sino que la vamos a entender como una transformación. Y para esto, pues entonces nos vamos a posicionar históricamente a partir del periodo neolítico, es decir, a partir del periodo en que la organización social se va convirtiendo en una organización más compleja, más o menos unos 4000 años antes de nuestra era o antes de Cristo. A partir del neolítico van surgiendo las primeras formas de organización social complejas, porque las hordas, los clanes o las antiguamente denominadas tribus, en donde ya hay identificaciones culturales a partir del conocimiento del entorno natural y social y de la producción de cultura, pues definitivamente van conformando estas primeras formas de organización social que son las nucleares, ¿no?, en la historia, como la familia, por ejemplo, y luego se va extendiendo a todos estos grupos como los clanes o las antiguamente denominadas tribus. Sin embargo, va a surgir más adelante el Estado como una forma de organización social mucho más compleja. Y precisamente lo vemos en este caso. Digamos, en el periodo neolítico, que es el siguiente, ¿verdad? Que es el siguiente periodo histórico al denominado paleolítico. Paleolítico quiere decir piedra antigua.
y neolítico quiere decir piedra nueva, o sea, se pasa, por ejemplo, de una piedra trabajada en el paleolítico a la piedra pulida, tallada y pulida, que ya es en el neolítico. Es decir, ya hay una pequeña organización política, que es el germen del Estado, ya van a haber poblados, ya van a haber sociedades que se van volviendo semisedentarias, porque van pasando de ese nomadismo que exige la consecución de alimentos, la apropiación de alimentos, por ejemplo, por la recolección y la caza, ¿verdad? La caza con Z, es decir, la cacería de animales, ¿verdad? A ser productores de alimentos a través del descubrimiento y desarrollo de la agricultura. Entonces, la agricultura va a ser fundamental, y se los decía en la primera diapositiva, para entender cómo las relaciones sociales de producción van complejizando la estructura social y al mismo tiempo van estableciendo una estructura de jerarquización para que vayan surgiendo relaciones de poder mucho más complejas. Y a partir de eso, entonces, vamos a tener el germen del Estado, ¿sí? Por lo tanto, digamos, podemos decir que así como van cambiando las formas de familia, van cambiando las formas de habitación, van cambiando los procesos de trabajo, en ese sentido, esos periodos de trabajo, de acuerdo a las condiciones materiales de existencia y las relaciones sociales de producción, nos van a llevar a una organización mucho más compleja que va a resultar políticamente en el germen del Estado. Entonces, en ese surgimiento de la agricultura y de los poblados, por ejemplo, la cerámica, la alfarería, los tejidos, la domesticación de animales, las danzas rituales, el surgimiento, digamos, de los grupos de guerreros como defensores, ¿verdad?, de las comunidades, los primeros poblados, la transformación y complejización de los alimentos y también de los procesos de pasar de la espiritualidad a lo religioso, vamos a encontrar nosotros esas sociedades a las que vamos a denominar como complejas. Entonces ya tenemos una división social del trabajo, ya vamos a encontrar nosotros ritos funerarios de acuerdo también a la estratificación social, vamos a encontrar también bodegas de almacenaje, ¿verdad?, que van a ser los primeros templos. Recordemos que los primeros templos eran las bodegas de almacenaje de alimentos y el desarrollo de la agricultura y la ganadería. Esto es fundamental porque entonces pasamos de ser apropiadores de la naturaleza y de alimentos a ser productores de alimentos. Y al ser productores de alimentos también entonces surgen nuevos conocimientos y los grupos de poder que antes eran los que iban por los alimentos, los conservaban, los distribuían, ahora son los productores de alimentos y entonces también son los que se van a apropiar del conocimiento para producir los mismos. Y entonces va surgiendo una relación entre el símbolo y lo concreto, se establecen elementos religiosos donde van a surgir grupos de poder mucho más complejos, entonces van surgiendo los linajes familiares, van surgiendo también los sacerdotes, ¿verdad?, como sujetos sagrados que pertenecen a estos mismos grupos de poder y así entonces ya tenemos el paso siguiente que es el Estado. Entonces, de acuerdo a la teoría de los núcleos civilizatorios, que vamos a denominar 6 en específico, es aquí en estos primeros 6 núcleos civilizatorios donde vamos a encontrar las primeras formas estatales o los estados más antiguos. Aquí les he colocado estos 6 núcleos civilizatorios, ¿verdad?, en un orden histórico cronológico. Egipto, Mesopotamia, el Valle del Indo, China, Mesoamérica y la región andina, en donde vamos a encontrar las formas estatales más antiguas. Y la forma estatal más antigua, pues la vamos a encontrar en Egipto. Entonces, en estos núcleos civilizatorios, si ustedes se dan cuenta, aquí no aparece Europa, ¿verdad? Es decir, no aparecen los griegos, los etruscos, los romanos, tampoco aparecen, por ejemplo, digamos, algunos otros pueblos que después se van a convertir en pueblos dominadores de otros pueblos en diversos momentos de expansión a través, por ejemplo, de la expansión medieval mercantil europea. Los 6 núcleos civilizatorios los vamos a encontrar en África, en Asia y en América. Y entonces en diferentes momentos van a ir surgiendo formas estatales que son similares, ¿sí? Algunas porque están más conectadas, Egipto, por ejemplo, con Mesopotamia, el Valle del Indo también con Mesopotamia,
China y toda la región, ¿verdad? Colindante, lo que sería la península coreana, ¿verdad? Mongolia, por ejemplo, y algunas estepas colindantes con la hoy Rusia, mientras que en el continente americano, pues los pueblos mesoamericanos en una conexión, ¿verdad? Directa, y en el caso de América del Sur, también la región andina como una de las formas convergentes de diversos pueblos para hablar de formas estatales antiguas. En ese sentido, hoy, estos estados, por ejemplo, o esta definición de estado es muy distinta a esas definiciones de Você, estado. fíjate. Perdón, Jacqueline, no sé si podría, por favor, silenciar su micrófono. Muchas gracias. Pero entonces continuamos. Entonces, hablemos de cómo se dieron estos procesos, digamos, de las primeras formas estatales. Y entonces estamos nosotros viendo que esas primeras culturas, ya que podemos denominar como civilizaciones, se van a dar cuenta ustedes que van a desarrollarse a través de deltas, ¿verdad? De ríos, ¿sí? La presencia de los ríos va a ser sumamente importante. Entonces, aquí en Egipto vamos a encontrar las primeras formas o las formas más antiguas de Estado, ¿sí? Es decir, el desarrollo, por ejemplo, de ciudades alrededor del Nilo, en el Bajo Egipto, que es el colindante con el Mediterráneo, ¿verdad? Hacia el Alto Egipto, ¿verdad? ¿Sí? El Alto y el Bajo Egipto, nos van a llevar directamente también a la península del Sinaí, que conecta directamente con los pueblos o los grupos humanos históricamente establecidos en Mesopotamia. Entonces, todas estas ciudades, por ejemplo, todos estos poblados ya van a ser poblados eminentemente sedentarios, con organización social compleja, dominados a partir de una forma estatal. ¿Sí? Lo mismo va a ser en Mesopotamia, es decir, hoy en el corazón del denominado Medio Oriente, ¿verdad? Lo que sería, por ejemplo, Irak, Siria, Palestina, Líbano, Jordania, Israel, y en ese sentido vamos a encontrar aquí este desarrollo también alrededor de ríos. Por eso Mesopotamia quiere decir entre dos ríos, ¿verdad? Potamos quiere decir ríos, Meso en medio, el Tigris y el Éufrates, ¿sí? Entonces aquí también vamos a encontrar formas estatales plenamente definidas, ¿verdad? Por ejemplo, los sumerios, los caldeos, los medas o persas, los asirios, los palestinos a partir, digamos, de un tronco semítico, ¿verdad? O las culturas semíticas y Egipto, conectados acá. Y en este sentido, entonces, vamos a encontrar una relación directa con las formas antiguas o las formas primigenias de los estados. Y aquí vamos a encontrar todo un desarrollo agrícola a pesar de las tierras semidesérticas o desérticas, ¿verdad? A la que le vamos a denominar el creciente fértil o la media luna fértil. Precisamente media luna porque pues se demuestra una conexión acá directa entre Mesopotamia y Egipto, esta parte del Mediterráneo, en donde había comercio también, y entonces se van complejizando las relaciones económicas a partir de relaciones agrícolas, a partir de relaciones de ganadería, de pastoreo, pero también relaciones que ya van siendo de poder entre grupos que a través de la religión y a través de el manejo del conocimiento van a construir dominación y van a construir ideas hegemónicas. Y esas ideas hegemónicas se van a transmitir. Por eso es de que hay pues mucha concordancia entre las religiones y entre formas políticas de administrar precisamente, ¿verdad? Las sociedades entre todos estos grupos. Y como Egipto es el más antiguo, pues es el que va a dotar en el tiempo histórico a los otros grupos de elementos, ¿verdad? Que después se van a tomar en sus religiones y en sus formas políticas de organización. De la misma manera, también encontramos nosotros un desarrollo importante estatal en el denominado Valle del Indo, lo que hoy sería India, Pakistán, Sri Lanka, por ejemplo, ¿verdad? Bangladesh, Nepal, y que conecta también con China. Es decir, aquí se van a establecer formas muy similares, tanto religiosas como también
económicas y de administración política. Aquí vamos a encontrar toda una red económica de intercambios, que después va a ser una red comercial que cuando Europa la descubra, ¿verdad? Se va a asombrar por todo ese nivel de desarrollo que ya estaba aquí establecido, y en ese sentido entonces también van a haber formas religiosas, formas simbólicas y formas políticas que se van a compartir, ¿sí? Y por supuesto, ¿verdad? Aquí lo encontramos siempre alrededor de ríos, el río Indo y el río Ganges, y lo mismo en China. Vean la conexión, una conexión directa, ¿verdad? En Asia continental, en el subcontinente indio y en el subcontinente chino. El río Yangtze, el río Huanghe, los ríos azul y amarillo respectivamente, ¿verdad? Que constituyen también estas formas civilizatorias. Y ahí vamos a encontrar estas formas más antiguas de Estado. Y posteriormente en América, en Mesoamérica, con todas estas culturas que van a ser más tardías porque recuérdense ustedes que de acuerdo al origen de la humanidad, que es un origen africano, y la expansión, ¿verdad?, de estos grupos humanos hacia el continente asiático, hacia el norte de África y posteriormente a Europa, va a ser más tardío, ¿verdad?, el poblamiento americano. Y entonces en ese poblamiento también se van a desarrollar diversas culturas a partir también de la agricultura, a partir del pastoreo, ¿verdad?, de determinados animales también, y sobre todo a partir de esas relaciones simbólicas con la naturaleza para establecer elementos constitutivos similares que entonces nos van a definir formas estatales similares, aunque no hayan tenido una conexión directa con las culturas, digamos, que se estaban desarrollando en el norte de África y en el continente asiático. Pero recuerden que como ese poblamiento venía de Asia, entonces venía ya una cultura instalada. Y a partir, perdón, ¿alguien preguntó algo? Parece que hay alguien ahí con el micrófono encendido. Si lo pudieran apagar, por favor, les agradezco. Muchas gracias. Entonces, obviamente, pues ya se trae elementos culturales importantes y a partir de eso, entonces, se van a generar elementos también simbólicos que van a ser muy similares a los de las culturas más antiguas, tanto en el continente africano como en el continente asiático. Y entonces las formas de desarrollo estatal también van a ser muy similares. Entonces tenemos aquí estas culturas mesoamericanas, como por ejemplo la cultura maya, como por ejemplo la cultura tolteca, como por ejemplo la cultura zapoteca, como por ejemplo la cultura mixteca, ¿verdad? Y en ese sentido, entonces, todas estas formas culturales van a desarrollar poblados, ciudadelas y ciudades sumamente avanzadas en aquel momento con organización social eminentemente estatal. ¿Por qué? Porque ya hay un grupo de poder que administra al resto de la sociedad, ¿sí? Y esto, pues, la arqueología, la etnohistoria, la historia en sí misma y la antropología nos lo han demostrado. Lo mismo va a suceder en todo este contorno andino que va a ir desde el sur de Colombia, fundamentalmente pasando por Ecuador, Perú, norte de Chile y que después se va a extender hacia Bolivia, un poco hacia Paraguay, al sur de Venezuela, incluso va a llegar al norte de Argentina y un poco en Uruguay. Pero el primer gran desarrollo de las civilizaciones andinas, fundamentalmente los chavín, los moches, los nazcas y los incas, para después, ¿verdad?, surgir los aymaras, por ejemplo, y los guaraníes, se va a extender de esta manera a lo largo del Pacífico en América del Sur, y ahí se van a desarrollar también formas estatales muy similares a las formas mesoamericanas. Y esto tiene que ver, por supuesto, con ese cultivo de los alimentos básicos, ¿verdad? El arroz en China, el mijo y la cebada, por ejemplo, en la India, el trigo y la cebada en Mesopotamia, en Egipto, y el maíz en Mesoamérica y los Andes. Entonces, se va a constituir élites que van a manejar este conocimiento en la producción de este tipo de alimentos que son básicos, y a partir de eso se va a configurar
La religión, el sistema de creencias, todo el sistema incluso educativo, ¿verdad? Que existía en aquel momento, todo el sistema de expresiones estéticas, pero también el control político y económico. Y el control político pues busca, ¿verdad? Controlar también lo económico. Entonces estamos hablando ya de sociedades estratificadas. Tanto Egipto, Mesopotamia, el Valle del Indo, China, Mesoamérica y los Andes son sociedades estratificadas. Y aquí tenemos los orígenes del Estado. ¿Por qué? Porque hay una centralización del poder, hay una jerarquización económica, política y social y hay una ideología elaborada. ¿Sí? Y a partir de eso, entonces ya tenemos nosotros relaciones sociales de producción a partir de las relaciones de poder. Por lo tanto, definimos a partir de esto que el Estado surge en estos núcleos civilizatorios como una relación social compleja. Y va a surgir como una relación social compleja a partir de la división social del trabajo, que genera roles y al mismo tiempo jerarquización. Entonces van a surgir relaciones de control, de administración, de poder, de dominación y de hegemonía. Entonces, cuando un grupo es legitimado y obedecido, ya sea por coerción, temor y consenso, por otro grupo, recibiendo los linajes de aquel grupo que ya ha sido colocado como grupo gobernante, esa legitimación y esa obediencia va a surgir la sujeción directa política. Y en ese proceso se construye una institucionalidad del poder amparada por un sistema de normas y leyes que van a ser un corpus, es decir, que van a ser un cuerpo tangible y un cuerpo abstracto. Es decir, un cuerpo de ideas, lo abstracto es la norma jurídica, por ejemplo, es toda la norma de ordenamiento, son las leyes, y lo concreto son las instituciones para que funcionen. Y eso es el origen del Estado, ¿sí? Entonces, no sé si hasta dónde vamos para no irles llenando, digamos, de muchos datos, ¿verdad? ¿Hay alguna pregunta para seguir avanzando? ¿Hay algo que ustedes quieran indicar, compañeras y compañeros, en esta primera parte de la charla? Muy bien. Sigamos entonces. Ya cuando el Estado entonces ha surgido en ese sentido, el Estado entonces pasa a administrar, a controlar y a dominar, que son tres elementos que van unidos, pero cada uno tiene sus características, ¿verdad? Administrar, controlar y dominar. Se va a administrar, a controlar y a dominar ese todo, ¿verdad? Que es la comunidad, el territorio, la población y lo que se produce. Entonces, ese corpus llamado Estado, que son las instituciones concretas que se crean y las ideas con las que se van a crear y a partir de lo que se va, digamos, a normar, es al mismo tiempo un garante de las relaciones sociales que definen a la comunidad. ¿Ya se dieron cuenta de eso? Entonces, por eso el Estado mismo es garante de las relaciones sociales de producción, históricamente hablando, y al mismo tiempo es una gran relación social. Porque entonces el Estado, así como garantiza las relaciones sociales, tiene en sí mismo un conjunto de relaciones sociales que sirven para reproducir y garantizar las relaciones de poder. Entonces, esa primera forma estatal que vamos a encontrar en Egipto, en Mesopotamia, en China, en el Valle del Indo, en Mesoamérica y también en la región andina, le vamos a llamar modo de producción despótico tributario. En algún momento Marx le llamó modo de producción asiático por encontrarse mayoritariamente en el continente asiático. Entonces, ¿cómo vamos a definir el modo de producción despótico tributario? Como su nombre lo indica, es despótico porque coerciona, ¿sí? Es despótico porque obliga a la obediencia y es tributario porque un grupo de familias van a recibir el tributo a través del trabajo de la mayoría de población. Entonces, hay un grupo de linajes o de familias, ¿verdad?, que se establece como la que posee la comunicación con la naturaleza, con los símbolos y por ende con los dioses. Y ese conocimiento del medio natural y social, sobre todo de los ciclos agrícolas, es lo que van a hegemonizar. Por eso, esa primera forma estatal del modo de producción despótico tributario va a estar eminentemente ligada a la religión. ¿Qué otras características tenemos? Pues se legitima a grupos familiares,
Esa legitimación se da por coerción y consenso, ¿verdad? Que son las bases de la hegemonía. La hegemonía lleva coerción, que es presión, ¿verdad? Que es poder, y también lleva consenso, que son negociaciones. Entonces, por ejemplo, imaginen ustedes a una clase gobernante o a una casta sacerdotal, por ejemplo, digamos en la civilización maya, y que va a decir, miren, si ustedes me obedecen, entonces yo voy a garantizar que mi comunicación con los dioses nos va a asegurar siembras y cosechas todos los años, ¿verdad? Entonces hay una garantía. Incluso la arqueología va evidenciando que a partir, digamos, de las rebeliones de los productores agrícolas, ¿verdad? Que eran los más iguales en las sociedades mayas, sobre todo, digamos, en el periodo clásico y en la entrada en el posclásico, se dieron estas rebeliones porque ya los grupos de poder no podían garantizar siembras y cosechas seguras, porque entonces se decía que su comunicación con los dioses o sus capacidades ya no eran suficientes. Y por lo tanto, entonces hubo rebeliones, ¿verdad? Porque hubo tiempos, por ejemplo, de sequías, hubo tiempo, digamos, de situaciones que enfermaron, por ejemplo, a las plantas, sobre todo, digamos, al maíz, o, por ejemplo, digamos, tiempos en donde habían invasiones de langostas, por ejemplo, ¿verdad? Que entonces dejaban sin alimento a las poblaciones. Y entonces, ¿qué pasaba con esos grupos de poder? Ya no podían garantizar ese consenso sobre el que habían establecido precisamente su Estado. Entonces, definitivamente eso conlleva a rebeliones y eso va a conllevar al abandono de grandes ciudades, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, en el modo de producción despótico tributario, esa producción agrícola es a través del trabajo de otros, que son los que deben de tributar. Entonces, hay todo un conjunto de productores, ¿verdad? Que es ese pueblo agrícola, que es esas comunidades agrarias, que son las que están produciendo constantemente y van a tributar al otro. Entonces, no hay propiedad privada sobre los medios de producción, pero ya hay un germen instalado de lo que más adelante va a ser la propiedad privada sobre los medios de producción. Entonces, el Estado va a regir la vida, va a regir las ideas, las normas e incluso la muerte. Y por eso hay una diferenciación, ¿verdad? Entre los rituales mortuorios de los grupos de poder con los rituales mortuorios de el pueblo, digamos, productor y trabajador. Es decir, nosotros vamos a encontrar desde esas pirámides ostentosas, como por ejemplo las famosas en Egipto, que son tumbas de faraones, ¿verdad? O por ejemplo los enterramientos, digamos, en el imperio inca, por ejemplo, o en la civilización maya, ¿verdad? O en China, por ejemplo, con pedrería que va a ser suntuosa, ¿verdad? A diferencia de los enterramientos de los macehuales o de los productores agrícolas comunes, ¿no? En ese sentido, entonces, la espiritualidad se va a convertir en religión, pasando a ser la espiritualidad una relación de poder. Y la religión, entonces, pasó a ser fundamental en las relaciones de poder y en el Estado. Entonces, ¿quiénes eran estos grupos de poder? Los gobernantes, los sacerdotes, las castas militares y las denominadas dinastías. Por eso es de que la arqueología, la etnohistoria, habla, por ejemplo, de la dinastía Ming, habla, por ejemplo, de la dinastía décima, digamos, en el Alto Egipto, habla, por ejemplo, digamos, de determinada dinastía maya, porque se refiere a linajes, ¿sí? Bueno, pero entonces, obviamente, como la historia es dinámica, la historia es cambiante, pues entonces esa forma estatal va a cambiar de acuerdo a las transformaciones del modo de producción. Entonces, el modo de producción despótico tributario va a irse convirtiendo a partir de cambios que se van a generar, de expansiones también y de procesos de invasión, de colonización y de desgaste, ¿verdad? En las relaciones con el medio natural y las relaciones sociales en un modo de producción esclavista. Las expansiones, las guerras por el control del territorio, de recursos, ¿verdad? También de artículos suntuarios, de fuerza de trabajo y de mujeres, o sea, por la consecución de fuerza de trabajo y de mujeres genera la esclavitud. Entonces, digamos, grupos que se van expandiendo, los egipcios que se expanden, por ejemplo, hacia lo que hoy es Palestina e Israel, y entonces van a esclavizar, por ejemplo, digamos, a pueblos semíticos, ¿verdad?
por ejemplo, digamos, las expansiones persas hacia el centro de lo que hoy es Medio Oriente, las expansiones chinas hacia Mongolia y después las mongolas hacia China, es decir, por ejemplo, las expansiones mexicas, ¿verdad? O de los aztecas a diferentes áreas de lo que hoy es México, por ejemplo. Todo esto va a generar procesos de invasión y van a generar procesos de transformación. Entonces va a surgir un régimen, el régimen esclavista. Se van a hacer más amplias las familias poderosas, pero van a ser más cerradas las normas o las legislaciones. Y la religión va a seguir siendo esencial, pero surge una casta más fuerte aún, la casta militar. Entonces el Estado se va a basar siempre en los linajes familiares y en el trabajo de los esclavos. Y entonces entramos al modo de producción esclavista. ¿Quién va a ser el esclavo? Pues cualquier persona que no sea reconocido como ciudadano, que no sea reconocido dentro de las gens en el territorio o que no sea reconocido culturalmente. Y entonces va a ser obligado a trabajar de manera forzada. ¿En dónde se va a desarrollar de una manera amplia y completa el modo de producción esclavista? En Grecia y en Roma, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes, ahí ya aparece Grecia y Roma en el escenario de la historia antes llamada universal, que hoy llamamos historia mundial, ya como civilizaciones, pero más tardías que lo que eran los núcleos civilizatorios como Egipto, Mesopotamia o, por ejemplo, China y el Valle del Indo. En ese sentido, entonces, Grecia y Roma son los que van a aplicar directamente el modo de producción esclavista. Y lo vamos a ver plenamente definido, porque los egipcios, por ejemplo, o los pueblos de Mesopotamia, digamos, que desarrollaron como una especie de transición entre el modo de producción despótico tributario y el esclavismo, mientras que Grecia y Roma ya lo desarrolló plenamente. Grecia y Roma abandonó totalmente el modo de producción despótico tributario y desarrollaron estos pueblos, sobre todo, digamos, con la base helénica, ¿verdad? El modo de producción esclavista. Y luego con la expansión de Roma, pues entonces el modo de producción esclavista se va a ampliar en todos los dominios de primero la República y luego el Imperio Romano. Entonces, ese modo de producción esclavista también va a empezar a transformarse, es decir, digamos, el modo de producción esclavista también, perdón, si tienen alguna pregunta, pueden hacerla con toda confianza abriendo su micrófono, ¿verdad? Para no perder yo algo en el chat. Leo aquí, entonces ellos fueron los primeros esclavistas. No es que ellos hayan sido los primeros esclavistas, ya encontramos nosotros germen de esclavitud en Egipto, encontramos germen de esclavitud también, por ejemplo, en Mesopotamia. Los primeros esclavistas, yo me atrevería a decir que fueron los egipcios. Sin embargo, quienes desarrollaron el modo de producción esclavista con toda su plenitud, sí fueron griegos y romanos, ¿verdad? Sí, y sobre todo Roma, ¿verdad? Grecia, por supuesto, también, pero Grecia va a tener ciertos momentos en donde va a bajar un poco, digamos, la forma de concebir a los esclavos, va a haber más libertad de esclavos que en Roma. Es decir, Roma sí lo tuvo ampliamente, ¿verdad? Por supuesto que la cultura helénica también se basó en el modo de producción esclavista, pero Roma fue la que ampliamente lo desarrolló, digamos, ¿no? Pero los primeros esclavistas en realidad los encontramos en los egipcios, ¿verdad? Ahí lo vamos a encontrar. Entonces, era un estado esclavista, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros leemos o vemos o escuchamos, ¿verdad? Sobre la historia de Roma, los senadores, los generales romanos, ¿verdad? Los patricios, ¿sí? Todos estos grupos de la clase dominante, de los grupos de poder en Roma, tenían esclavos, ¿verdad? O sea, eran los esclavos los que hacían el trabajo. Y estaba basado también en el latifundio, ¿sí? Es decir, en una tenencia de grandes extensiones de tierra. Pero ¿quiénes trabajaban esas grandes extensiones de tierra? Los esclavos y las esclavas, por supuesto, ¿verdad? Entonces, a la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 después de Cristo, se generó que los pueblos germánicos, ¿verdad? Que fueron derrotando a los romanos en Occidente y otros pueblos dominasen económica, cultural y políticamente la región que hoy es Europa. Entonces,
van a haber consensos con Roma. O sea, Roma, digamos, no se va a terminar. Roma, digamos, no se va a destruir, sino que se va a transformar el imperio. El imperio romano se trasladó de Occidente al Oriente, a lo que hoy sería Bizancio, que hoy es Estambul, ¿verdad? La capital europea de Turquía. Y Roma se va a transformar fusionándose, ¿verdad? Económica, política y culturalmente con los pueblos que la van a terminar derrotando. Es decir, Roma fue víctima de las propias contradicciones de un sistema esclavista y latifundista y militar que ya no podía sostener. Entonces se van a articular estas formas productivas, por ejemplo, la romana, que es latifundista, con las germánicas, pero las germánicas estaban basadas en la lealtad y el honor del vasallaje. Entonces va a surgir el proceso feudal. Los esclavos se van a convertir en siervos, ¿sí? Es decir, ya no pertenecen directamente al esclavista y ya no son mercancía, sino que son trabajadores que manifiestan lealtad al señor feudal porque el señor feudal los protege. Y en ese sentido, es cuestión de honor, es una cuestión de lealtades, es una cuestión de buscar protección, pero al mismo tiempo, esa protección es la que se cobra con la explotación del trabajador. Ese trabajador que está en el feudo, ese trabajador que sirve al feudo y por eso se le llama un siervo. Y son relaciones entonces de servidumbre, ya no son relaciones esclavistas de propiedad del otro, sino que son relaciones de servidumbre. Por supuesto de que estos cambios no son absolutos, ¿verdad? O sea, la servidumbre es una forma de esclavización. Lo que pasa es de que la esclavización históricamente conlleva ser del otro, ¿verdad? Pertenecer al otro. Mientras que el siervo, si bien no pertenecía al otro, le tenía que rendir lealtad y se podía ir del feudo. El asunto era que como no pertenecía a otro feudo, posiblemente otro feudo no lo iba a recibir, porque cada feudo era un estado. Por lo tanto, cada feudo va a ser un estado y entonces el estado va a basarse en la propiedad de los señores feudales y en la administración eclesiástica de esa propiedad. Entonces vamos a tener múltiples feudos y por lo tanto múltiples estados. En ese sentido, ese latifundista esclavista se convirtió en el señor feudal y el cristianismo se va a convertir en la religión hegemónica. Ya no va a ser ni las religiones romana, ni griega, ni tampoco las religiones germánicas, etcétera, sino que tenemos al cristianismo como la religión hegemónica y por eso el Papa de Roma se convirtió en el nuevo princeps y en el nuevo sumo pontífice. Acuérdense que ese nombre de sumo pontífice es un nombre que corresponde al emperador romano, por eso al Papa en la actualidad se le llama sumo pontífice, ¿verdad? O el sacerdote máximo, que era un título que tenía el emperador de Roma. Entonces el Estado se encuentra en cada feudo, como les decía. Ahí hay una transformación de la concepción del Estado. Entonces van a surgir los linajes de nobleza. Entonces la nobleza y el alto clero de la iglesia van a constituir la clase alta de una sociedad estamental y con poca movilidad social. Entonces nos encontramos con una clase total y absolutamente vertical, estamental, los estamentos, ¿verdad? Sociales, en donde está la nobleza hasta arriba, el alto clero que le sigue, luego sigue el bajo clero y luego siguen los siervos, ¿verdad? Y por ahí, digamos, se pueden desprender, por ejemplo, los artesanos, los comerciantes, ¿verdad? Que van a pertenecer también a los feudos, ¿sí? Entonces, la nobleza y la iglesia constituyen el Estado, fíjense ustedes. Por eso les digo que el Estado no es una cosa, ¿verdad, compañeras y compañeros? Sino que el Estado son relaciones sociales. El Estado, con su institucionalidad en el feudalismo, tal vez es la forma más compleja de entenderlo, porque vamos a encontrar un montón de feudos y cada feudo tiene su señor feudal, tiene sus señores feudales. Cada feudo va a tener su rey, su reina, va a tener sus príncipes, va a tener, por ejemplo, sus condes, sus duques, sus varones, ¿verdad? Va a tener sus marqueses, va a tener toda la nobleza, todos sus títulos nobiliarios y van a tener también sus órdenes religiosas, ¿verdad? Y van a haber órdenes religiosas más extendidas, como por ejemplo los dominicos, los franciscanos, los mercedarios, ¿verdad? En donde también van a haber disputas por controlar la iglesia. Y entonces el papado de Roma
va a tratar de mantener la hegemonía, pero también hubo cismas dentro de la iglesia. Y entonces en la Europa feudal, el Papa de Roma con las órdenes religiosas y los señores feudales, todos apoyándose económicamente y recibiendo las ganancias, las riquezas que se hacían en los feudos a través del trabajo de los siervos, van a constituir el Estado. Por eso el Estado en el feudalismo es tal vez la forma estatal más difícil de estudiar históricamente porque nos confunde un poco. Pero el Estado estaba formado por las noblezas de cada feudo y la iglesia que tenía su centro en Roma con el Papa de Roma y todas las órdenes religiosas que se iban expandiendo por Europa. Entonces van a haber feudos más extensos que otros, ¿verdad? Van a haber feudos enormes, como por ejemplo el feudo de Suecia, ¿verdad? Que hoy incluso conforma un país. Los feudos, por ejemplo, digamos en España, que son reinos, ¿no? El reino de Castilla y León, el reino de Aragón, por ejemplo, el reino de Asturias, ¿verdad? La corona de Portugal, esos son reinos enormes, ¿verdad? Mientras que van a haber reinos más pequeñitos, principados más pequeños, sobre todo en Francia, en Alemania, por ejemplo, que vamos a encontrar las divisiones feudales más pequeñitas, en donde un feudo podía tener, por ejemplo, digamos, unos 100 habitantes, mientras que otro feudo podía tener 50 y otro feudo podía tener 500, ¿verdad? Es decir, Alemania y Francia van a ser las regiones donde más división feudal va a haber. Por eso la Revolución Francesa y la Revolución Alemana, la francesa a finales del siglo XVIII y la alemana a finales del siglo XIX, van a ser bastante fuertes, muy potentes, porque era una feudalización demasiado dividida. Sin embargo, estos feudos, ¿verdad? Van a tener entonces su propio sistema estatal, pero es un sistema estatal que va a ser común en Europa porque acuérdense que son las fusiones germánicas y romanas atravesadas por la cristiandad, ¿verdad? Y en ese sentido, entonces, el Estado va a estar constituido de manera vertical donde los sacerdotes representan al poder divino, el Papa, el máximo, y la nobleza, el poder terrenal. ¿Sí? Entonces, ese poder divino de la iglesia autoriza al segundo poder, que es el poder terrenal. Entonces, no existe ciudadanía, porque la nobleza y el alto clero son los soberanos. No hay una ciudadanía, lo que hay son relaciones de vasallaje. Entonces, quienes están por debajo de las noblezas y de la iglesia tienen que ser vasallos, tienen que pedir protección, digamos, a esta forma estatal y, digamos, desarrollar la lealtad. Entonces, cada feudo es un estado, ¿verdad? El papado de Roma tal vez es el estado más extendido con sus órdenes religiosas, ¿verdad? Y esto lo vamos a encontrar del siglo V al siglo XV, es decir, la Alta Edad Media, que son los primeros 5 siglos, los primeros 500 años de la Edad Media, y los siguientes 500 años son la Baja Edad Media. No sé si hasta donde vamos hay alguna pregunta, compañeras y compañeros, por Me favor. oís a mí? ¿Me oís, Mau? Sí, te escucho, Jaime. Ah, disculpa, es que no se me oía el micrófono. Bueno, hay una compañera que pregunta, pero antes de pasar de tema, yo también tenía una pregunta. ¿Cómo no? El tema de los principados en lo que hoy conocemos ya como Alemania, como Estado-nación, es es un modo productivo que está siempre dentro de este contexto de la producción feudal, o es distinto. Sí, exactamente. Los principados son producto, digamos, de ese modo de producción feudal. Es decir, los principados son los nombres de los feudos, ¿verdad? Que se van a dar en Alemania, ¿verdad? Y en algunas otras regiones de Europa Central. Entonces se les va a denominar principados, pero son los feudos, ¿verdad? Exactamente. Esos son. Ok, muchas gracias, Mau. Y aquí tenemos una pregunta ¿Cómo no? de Laura. Dice, el hecho de que los feudos fueran más grandes en la zona de España incide en que aún se mantenga la monarquía a diferencia de Francia y Alemania, que fue derrocada. De alguna manera, digamos, toda Europa está, digamos, toda Europa está influenciada por una cultura monárquica, por una cultura feudal. Lo que pasa es de que con lo que tiene que ver son con los procesos revolucionarios. Es decir,
la revolución, que ya lo vamos a hablar en un momento, las revoluciones burguesas en Francia, en Alemania, por ejemplo, fueron revoluciones burguesas bastante profundas y se establecieron. En Francia, digamos, fue prácticamente cortarle la cabeza y literalmente, ¿verdad? Recuerden la guillotina a la monarquía francesa, aunque después se va a restaurar en el siglo XIX por consensos entre las élites. Y en Francia fue por razones de consensos en donde las noblezas se dieron cuenta que las burguesías eran las que podían llevar adelante el proceso económico. Pero entonces las dos fueron bastante profundas. Pero en España, recuerden que como España tenía todo el dominio de América, ¿verdad? Y una parte de Asia también con las Filipinas. O sea, digamos, el imperio español era muy extendido. Por lo tanto, España salió mucho más tarde de ese proceso feudal. España salió muchísimo más tarde de ese proceso monárquico. Y cuando salió y quiso entrar a la modernidad burguesa, a la modernidad capitalista, a la modernidad liberal burguesa, esas élites nobles que se habían quedado con toda esa idea y con todas esas prácticas, digamos, que venían desde el siglo XVI plenamente establecidas, entonces les van a hacer la guerra y es cuando surge la Guerra Civil Española de 1936 a 1939 y eso va a generar entonces que haya un retroceso, ¿verdad? En ese proceso, digamos, español y que entonces solo el elemento monárquico pudo mediar después de la muerte del dictador Francisco Franco en 1975. Y entonces por eso la monarquía fue resultado nuevamente de una situación de negociación entre los grupos de poder para regresar a la democracia. O sea, paradójicamente la monarquía española fue la llave, digamos, ¿verdad? Para consensuar con todos los grupos políticos después de la muerte del dictador para regresar a la democracia, digamos, o para encontrar una reconstrucción de camino democrático, ¿verdad? A eso es a lo que se debe. Pero sí, por supuesto, ¿verdad? El hecho, digamos, de esos reinos, pero también cómo estos reinos eh, hicieron la denominada reconquista contra los árabes, ¿verdad? Que forma parte de ese nacionalismo español, que entonces por eso está muy arraigado reconocer a la monarquía como un símbolo, digamos, del nacionalismo, ¿verdad? En España. Y, Jackie pregunta en qué momento el Estado se volvió laico, pero creo que vas a hablar de eso un poquito ahorita en la próxima etapa, ¿verdad? Sí, exactamente. Eso lo vamos a encontrar ya cuando es la transformación hacia el Estado liberal burgués, ¿verdad? Sí. Entonces, con mucho gusto, cualquier pregunta que vaya surgiendo, pues aquí la vamos respondiendo, ¿verdad? Bien, entonces fíjense que hay un elemento muy importante que debemos de comprender muy bien y es la transición que va a marcar el mercantilismo. Fíjense ustedes de que hay un proceso mercantil, ¿verdad? En donde en el feudalismo las mercancías se producían en el feudo o al interior de los feudos. O sea, todo se producía en el feudo, ¿verdad? La leche, la carne, los cueros, ¿verdad? Los alimentos agrícolas, todo se producía en el feudo. Pero ya empieza a haber un intercambio comercial con otros feudos y empiezan también a darse estos viajes, ¿verdad? De algunos señores feudales o de algunos vasallos a otras tierras, ¿verdad? Y entonces, digamos, se va conociendo otras formas económicas, por ejemplo, como las que tenían los árabes, otras formas económicas como las que tenían los judíos, como las que tenían, por ejemplo, los palestinos, como las que tenían los chinos, como las que tenían los indios, me refiero, digamos, a los habitantes de la India. Y en ese sentido, entonces, también lo que se había establecido en el norte de África con la islamización a partir del siglo séptimo de nuestra era. Y en ese sentido, entonces, Europa, que estaba prácticamente encerrada en ese sistema feudal, porque el sistema feudal era un sistema que había encerrado a Europa prácticamente, ¿verdad?
mientras que en otros lugares se estaba desarrollando un proceso mercantil bastante fuerte, ¿sí? Es decir, digamos, el proceso mercantil en China es un proceso antiquísimo, ¿verdad? Por eso China hoy es un país que tiene una cultura de comercio, de producción y de comercio que es histórica, que es antiquísima, mucho más antigua incluso que la misma europea, ¿verdad? Entonces, mientras Europa se encerró en el feudalismo, Europa se va a encerrar 1000 años, digamos, ¿verdad? Todo este conocimiento que van a tener algunos europeos con otras formas, digamos, productivas y de comercio y de intercambio, pues entonces definitivamente van a ir rompiendo poco a poco el feudo. Entonces, la mercancía se va a ir estableciendo a partir de otras maneras, ya no producidas en el feudo, sino traídas desde afuera. Entonces, los burgueses o la burguesía, que eran aquellos habitantes de los burgos, que eran las ciudadelas alrededor de los feudos, ciudadelas, digamos, muy sucias, ciudadelas, digamos, que eran llamadas por la nobleza los vulgos, ¿verdad? Y de ahí la palabra vulgar, ¿verdad? Entonces, los burgueses eran esos comerciantes que habían renunciado al vasallaje y habían decidido, ¿verdad?, trabajar de una manera libre sin pertenecer a ningún señor feudal. Entonces, fueron ganando espacios económicos a través de ir llevando mercancías, digamos, ¿verdad?, a los feudos y por ende van a ir ganando nuevos espacios sociales y políticos. Y esto pues se va a ampliar con la llegada al denominado Nuevo Mundo, con los procesos de invasión, conquista y colonización que van a determinar la explotación de la naturaleza y de los pueblos indígenas. Y entonces todo lo que a partir del siglo XVI se empiece a producir aquí a través del trabajo esclavo que españoles y portugueses van a establecer con los pueblos originarios o los pueblos indígenas de esta región, se va a ir a Europa y entonces ahí se va a desarrollar lo que podemos llamar desde el materialismo histórico como la acumulación originaria. Es decir, va a haber una acumulación de tanta riqueza que esos burgueses y esos señores feudales que ya están asistiendo a nuevos procesos mercantiles, que tienen sus centros, por ejemplo, en Génova, en Hamburgo, en Venecia, ¿verdad? En Barcelona, van a recibir tanta riqueza, van a empezar a movilizar esclavos, ¿verdad? Africanos a partir de la Real Compañía Holandesa de las Indias Occidentales, a través de las compañías portuguesas, ¿verdad? Tratantes de esclavos, que entonces la expansión hacia el Atlántico y la expansión hacia el Pacífico va a empezar a generar la acumulación originaria a partir de la explotación del trabajo de otros, ¿verdad? Y ese es el germen del capitalismo. Y entonces, poco a poco, esas burguesías van a ir ganando poder. Esas burguesías se van a ir fortaleciendo. También va a haber un sistema de cambios, ¿verdad? En el pensamiento, ¿verdad? Filosóficamente hablando. Y entonces, a partir, digamos, de finales del siglo XVI, todo el siglo XVII y el principio del siglo XVIII, las burguesías van a ir construyendo también su sistema de pensamiento, van a ir construyendo un sistema filosófico, van a ir construyendo un sistema de ideas que van de la mano definitivamente con estos cambios económicos. Y en ese sentido, eh, al ir creciendo las burguesías y al acumular riqueza y capital, las noblezas solo acumulan riqueza, pero las burguesías están acumulando capital, porque las burguesías sí están decididas a explotar el trabajo a partir de ese trabajo esclavo que se está desarrollando en América, a partir de nuevas formas productivas que también se van a establecer en Europa. Y entonces ya no solamente es riqueza acumulada, digamos, en los palacios o en las iglesias, el oro, la plata, las maderas finas, ¿verdad? Todas las piedras finas, sino que entonces el capital dinero. Ese capital dinero a partir, por ejemplo, digamos, del desarrollo de los bancos en Europa, pero a partir también del desarrollo del interés a partir del préstamo. Entonces, esas noblezas que necesitan seguir manteniendo la producción de riqueza en América, por ejemplo, pues necesitan, ¿verdad? Capital dinero. Y ese capital dinero se los van a dar las burguesías. Entonces, las burguesías van a llegar a desarrollar todo un sistema de ideas tan fuerte, van a llegar a desarrollar también sus argumentos
filosófico-políticos, ¿verdad? Y van a llegar a desarrollar también entonces capacidad para imponerse de alguna manera a las noblezas. Y entonces vamos a encontrar las primeras revoluciones burguesas en Inglaterra en el siglo XVII, de 1642 a 1689. En Inglaterra, esas revoluciones burguesas van a terminar en un consenso para establecer una nueva forma de Estado. Ya no va a ser el Estado feudal, sino que va a ser un Estado basado en un constitucionalismo monárquico o en una monarquía constitucional. Es decir, el poder de las burguesías por un lado, la Cámara de los Comunes o la Cámara Baja, y el poder de la nobleza, los lores, la Cámara de los Lores o la Cámara Alta. Y así se va a constituir entonces el primer Senado moderno. Es el primer Senado moderno porque es dentro de la modernidad liberal burguesa o dentro de la modernidad de acumulación capitalista originaria. Entonces la forma de Estado va a cambiar. Va a cambiar de un Estado feudal a un Estado monárquico burgués o a un Estado constitucional monárquico o monárquico constitucional. Y entonces, por ejemplo, el pensamiento burgués empieza a hegemonizar diferentes ámbitos, ¿verdad? En el educativo, en la economía, en la política, en la filosofía, en la cultura. Entonces ahí surgen, ¿verdad? Personajes importantes del pensamiento liberal burgués como Hobbes, Locke, Hume, Thomas Paine, ¿verdad? De este lado, en el caso, digamos, de las 13 colonias inglesas que después van a ser los Estados Unidos, Adam Smith, David Ricardo, Jeremy Bentham, ¿verdad? En Francia, por ejemplo, Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu, Saint-Simon, ¿verdad? Auguste Comte, por ejemplo, que van a desarrollar todo un corpus, ¿verdad? De conocimiento que venía siendo dado ya también por el pensamiento del método científico cartesiano, por ejemplo, o también, digamos, por otros como Voltaire. Y en ese sentido, establecemos nosotros el pensamiento liberal burgués que va a definir el Estado liberal burgués. Hay un nuevo... Mauricio, disculpa, Sí, adelante. solo está levantando la mano hace un ratito David Yocom. Adelante, Parece que te quiere hacer una pregunta. adelante. Gracias, licenciado Jaime. Buenas noches, licenciado Mauricio. Buenas Solo noches. tengo una pregunta, sí, gracias por ahí con la presentación mía. Sí. Pero bueno, la pregunta era ¿cómo fue que terminó las noblezas? No, donde estaba hablando del Montesquieu. Una, ahí Sí, está, sí. la nobleza, se dan las primeras revoluciones, así esa. ¿Qué sucedió con la burguesía después de las revoluciones, licenciado? Con la burguesía. Sí, después de las revoluciones. Sí, con las burguesías, digamos, como toman el poder político, entonces la burguesía se va a ir constituyendo en la clase dominante. Es decir, van a haber momentos de consenso, como el ejemplo que ponía en Inglaterra, ¿verdad? Un consenso con la nobleza para establecer, digamos, el Estado constitucional monárquico o una monarquía constitucional, y van a ser, por eso, digamos, en Inglaterra hoy por hoy, ustedes tienen una monarquía que ahí está instalada, ¿verdad? Una monarquía en donde ven que incluso buena parte del pueblo británico pues le sigue rindiendo culto, ¿no? Porque forma parte de esa cultura política. El Estado, digamos, inglés hoy por hoy es una monarquía constitucional, ¿sí? En donde reconoce al rey o a la reina como el soberano o la soberana, ¿verdad? Incluso con decisiones tan importantes como declarar una guerra o liberar armas nucleares, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces, digamos, esta forma estatal es una forma estatal histórica, porque las revoluciones burguesas en Inglaterra colocaron a la burguesía a la par de las noblezas para dirigir el Estado, para administrar el Estado. Entonces, la burguesía se va a convertir en una clase dominante, pero la nobleza británica no va a ser desplazada del todo. No fue como en Francia, donde la nobleza sí fue desplazada en la Revolución Francesa, ¿verdad? Y al final tampoco del todo, porque vamos a ver que en el siglo XIX va a ser restaurada la monarquía en Francia, ¿sí? Pero, ¿qué va a pasar con la burguesía? Se va a convertir en la clase dominante y es la que va a hegemonizar prácticamente, digamos, la administración del Estado, ¿verdad? ¿Sí?
Entonces surge un nuevo sujeto definido a través de un nuevo contrato social, como lo define Jean-Jacques Rousseau, ¿verdad? Es ese sujeto liberal, es ese sujeto de la sociedad liberal. Entonces, las noblezas, para no desaparecer, deben integrarse a la nueva razón de Estado, o sea, cómo está pensado el Estado. Entonces van perdiendo espacios económicos frente a las burguesías, ¿verdad? Por lo que el campo de lo político se vuelve imprescindible para la sobrevivencia de toda clase en disputa. Es decir, el campo de lo político, que es la administración del Estado, se convierte en un campo de disputa. Entonces hay noblezas que ya no le pueden disputar el poder a la burguesía, sino que entonces van a negociar para sobrevivir, mientras que hay otras noblezas que van a desaparecer, ¿verdad? En el caso de Inglaterra hay una articulación, pero en el caso de Francia hay un proceso revolucionario más radical. La Revolución Francesa establece que la monarquía ya no es viable, entonces la denomina el antiguo régimen. Y entonces vamos a ver que, por ejemplo, en Inglaterra, las revoluciones burguesas mantuvieron el poder de la iglesia, porque acuérdense que es una iglesia nacional, la iglesia anglicana. Entonces, el Estado no va a ser del todo laico, sino que es un Estado, digamos, todavía con elementos, ¿verdad? No de la nobleza y con elementos religiosos, mientras que en Francia el Estado sí se va a volver totalmente laico, ¿sí? El Estado se volvió total y absolutamente laico. Y entonces a la pregunta que hacía una compañera anteriormente, ahí encontramos nosotros el surgimiento del Estado laico a partir de las definiciones de la burguesía, porque la burguesía dice, para realmente tener libertad económica, para realmente tener libertad política, la iglesia a la que se le asocia con el Estado anterior, porque por supuesto es el Estado anterior y por eso la Revolución Francesa los va a denominar el antiguo régimen, ¿verdad? La iglesia tiene que quedar fuera de la administración política, tiene que quedar fuera de la administración del Estado, ¿sí? Entonces, es ahí cuando el planteamiento liberal burgués dice que el Estado debe ser laico, ¿verdad? Entonces, hay una hegemonía burguesa en los procesos de desfeudalización. Hay pactos entre las élites de poder y la hegemonía liberal burguesa, ¿verdad? Y aunque las noblezas no se dieron todos los espacios económicos y sociales, pero la burguesía va a hegemonizar. Y la modernidad capitalista, que es ese proceso cultural que va de la mano con esas relaciones sociales de producción que la burguesía dice que tienen que salir del feudo, en donde ya no se puede únicamente tener la producción de la tierra, sino que esas materias primas tienen que convertirse, digamos, en una mercancía fabril, en una mercancía desarrollada desde la fábrica, en una mercancía producida en serie, y entonces pasamos de ese capital comercial al capital industrial, ¿verdad? Entramos a una cultura entre lo económico, lo político y lo filosófico, el pensamiento, a la modernidad capitalista. Y entonces el Estado liberal burgués concibe en que ya no tienen que haber diversos feudos, lo que preguntabas, Jaime, de los principados, sino que todos los miembros de un territorio al que se le va a denominar población deben de tener una sola identidad. Y entonces ya no son el principado, por ejemplo, de Baviera, ya no es el principado, por ejemplo, digamos, de Düsseldorf, ya no es el principado de Berlín, sino que todos son alemanes, por ejemplo. Y entonces se construye la idea de la nación, se van construyendo los mitos nacionales, se van construyendo las ideas que puedan ir hilvanando a todos. Es lo que dice Benedict Anderson, que todos tengamos una comunión política, dice, ¿verdad? Que todos entonces tengamos una sola bandera, ya no cada feudo una bandera, ¿verdad? Que todos tengamos un idioma oficial, que todos tengamos, por ejemplo, digamos, los mismos mitos de origen, ¿verdad? Que todos tengamos un canto nacional, surgen los himnos, ¿verdad? Que todos tengamos, por ejemplo, digamos, los símbolos de la patria, ¿verdad? El ave nacional, el árbol nacional, todos esos elementos que van dando identidad. Pero obviamente esa identidad es en favor de una nueva clase dominante. ¿Y qué pasó con los siervos? Mientras está la clase dominante burguesa ahora hegemonizando el panorama político y económico, ¿qué pasó con los siervos? Los siervos, al liberalizarse y desfeudalizarse,
Entonces solo tienen su fuerza de trabajo para vender y ya no tienen ningún señor feudal que los proteja. Entonces tienen que llegar a esos espacios de las ciudades liberales que se van a convertir en los centros de producción. Entonces ya no es el feudo el único centro de producción, sino que va a ser un centro de producción agrícola, pero un centro de producción agrícola para materias primas para la industrialización, para el trabajo fabril. Entonces surgen las ciudades de las fábricas, ¿verdad? Y estos nuevos estados nacionales en Europa o las 13 colonias inglesas convertidas en Estados Unidos en Norteamérica tienen que buscar la expansión para encontrar materias primas para esa producción fabril. Entonces Estados Unidos las va a buscar hacia el suroeste. Es toda la conquista del sur y del oeste. Le van a arrebatar territorio a México, territorio a los pueblos indígenas. Es todo ese momento de expansión de los Estados Unidos para conseguir tierras agrícolas, para conseguir combustibles, para conseguir petróleo, para conseguir metales, ¿verdad? Lo mismo va a ser Europa. Europa, ¿qué es lo que tiene más cerca? África, ¿verdad? Se va a ir a África, surgen las esferas de influencia en el siglo XIX. Entonces, América para los americanos, dicen los estadounidenses. África para los europeos, dicen los europeos. Entonces se establece la neocolonización de África, una nueva ocupación de los territorios, digamos, del África subsahariana para producir desde África, pero a través del trabajo de los africanos. Un trabajo que sí va a ser esclavo, un trabajo que sí va a ser semifeudal, mientras que las sociedades liberales, por ejemplo, en Europa, en Norteamérica y en otros países, como en las nacientes naciones latinoamericanas, la sociedad liberal pues se va a establecer desde lo urbano, ¿verdad? Desde ese ciudadano que va a ser reconocido como aquel que puede tener una renta y que no es sujeto de ser explotado como si va a ser explotado el sujeto indígena o el sujeto africano, subsahariano, el sujeto negro, el sujeto chino, el sujeto de la India, el sujeto afrodescendiente, etcétera, ¿verdad? Entonces ahí ya surge un Estado liberal burgués a partir de esa hegemonía de las ideas, no solo liberales burguesas, sino también europeas, de la blancura, de la blanquitud, el eurocentrismo, ¿verdad? Y esos estados liberales burgueses son los que van a determinar la hegemonía de la modernidad liberal. En ese sentido, entonces, compañeras y compañeros, en este recorrido, digamos, muy sintético que he tratado de hacer sobre el Estado, ¿verdad? Vamos viendo entonces que podemos sintetizar lo siguiente. Primero, el Estado es histórico, por lo tanto, ha venido cambiando en el tiempo histórico. Entonces, el Estado no ha sido el mismo. El Estado tampoco es una cosa. Hay un corpus estatal que está siendo conformado, constituido por el conjunto de ideas que lo nutren, pero al mismo tiempo las instituciones que lo van a hacer funcionar. Y en ese sentido, el Estado siempre va a responder a las relaciones sociales de producción, el Estado va a ser garante de esas relaciones sociales de producción y entonces por eso, así como van cambiando las relaciones sociales de producción, van cambiando también las formas estatales. Y el Estado garantiza el mantenimiento de una clase dominante. Entonces el Estado también son sujetos, compañeras y compañeros, son sujetos sociales. Nosotros podemos identificar al Estado guatemalteco a partir de sujetos de la clase económica dominante y de la clase política dominante. El Estado garantiza que la ganancia de estos grupos de poder se mantenga. Por eso, por ejemplo, un Estado socialista, que también va a ser un Estado liberal, va a ser un Estado que sea administrado democráticamente por los sectores populares, por la clase trabajadora. Por ejemplo, el Estado democrático en Guatemala de 1944 a 1954 fue un Estado que se empezó a construir sobre bases de participación popular, que ha sido el único momento histórico de nuestro país en donde eso se ha dado, ¿verdad? Mientras que antes de 1944 y después de 1954, el Estado pues ha mantenido, ¿verdad? O ha garantizado la ganancia de los grupos de poder criollos, liberales y de los nuevos ricos que surgen a partir de las mismas relaciones sociales de producción. Eh, Bien, aquí pues estoy, ¿verdad? Para preguntas y para comentarios, pues antes de que termine la clase, así que muchas gracias por su atención.
Yo en lo que se decían los compañeros, ¿Cómo no? hay un elemento a mí que me parece importante, aprovechando que estás vos hoy con nosotros, y es que precisamente Alemania sabemos que es uno de los últimos estados, nación en conformarse en Europa, ¿verdad? Me parece que es lo que nosotros sabemos. Y hay un elemento ahí que a mí me parece interesante, que es estos principados alemanes van a darle cobijo, digamos, en el exilio y protección a Lutero, ¿verdad? Que tenía una crítica fuerte, profunda, muy radical a la iglesia del momento, ¿no? A la iglesia católica de ese momento. Y que también les va a dar una característica especial, digamos, al Estado-Nación alemán, ¿verdad? Esta cuestión de ser luteranos, ¿verdad? Y que a pesar de haber sido el último Estado o nación en conformarse, o casi de los últimos, rápidamente va a ponerse a la cabeza como uno de los estados hegemónicos. Y a pesar de las dos guerras mundiales en donde van a salir, ¿verdad? Bastante golpeados, hoy en día siguen siendo la hegemonía de la Unión Europea, ¿verdad? Eh, bueno, el pensamiento que no solo que genera Marx, sino que las primeras formas del materialismo, ¿verdad? Que se van a generar ahí. Bueno, mi pregunta concreta es, ¿vos consideras que tiene que ver, digamos, esta perspectiva de la conformación del Estado moderno alemán en su hegemonía en el área europea? Es decir, que el lograr realmente escindir o separar a la iglesia de los temas políticos es lo que les ha permitido políticamente y económicamente avanzar más que los otros que han tenido un peso muy fuerte del papado hasta el día de hoy y de la iglesia sobre ellos. Sí, definitivamente. Y eso que culturalmente hay regiones de Alemania que son muy católicas. Recordemos el papa anterior, ¿verdad? Ratzinger venía precisamente de una de esas regiones. Y también, como vos bien lo decís, regiones denominadas protestantes, luteranas, calvinistas, también muy fuertes. Sin embargo, las élites alemanas en el siglo XIX, específicamente en 1871, viendo que ya estaban siendo rodeados por los franceses, viendo, digamos, esa acumulación capitalista que tenían los holandeses, por ejemplo, o las élites del norte de Italia, dijeron, si nosotros no pactamos y hacemos un Estado en donde la prioridad sea la producción fabril, sea, digamos, el poder tener las materias primas convertidas, ¿verdad?, en una producción fabril que garantice el mercado interno, pues nos van a comer los otros estados que tenemos alrededor. Y entonces esas élites lograron pactar y lograron pactar a través de darse cuenta de que esa feudalización que traían desde hacía mucho tiempo atrás y que en el siglo XVI, como vos muy bien decís, las revoluciones campesinas, está ese texto genial de Engels, ¿verdad? De las revoluciones campesinas en Alemania, que se los recomiendo. Las élites, en vez de apoyar, digamos, ¿verdad?, una transformación desde el mismo campesinado, lo que hicieron fue reprimirlos y utilizaron a la iglesia. Por ejemplo, digamos, el Lutero se volvió de un posible revolucionario, Lutero pasa a ser un antirrevolucionario, ¿verdad?, con los campesinos. Entonces, las élites alemanas se dieron cuenta de ese error que se había cometido en el siglo XVI. Y entonces dicen, en este momento, en el siglo XIX, tenemos que consensuar. Y hay que consensuar con un nuevo pacto político para no ser absorbidos por la hegemonía francesa, suiza, del norte de Italia, por ejemplo, ¿verdad? Austriaca, ¿sí? Holandesa, belga, ¿verdad? Y eso generó que Alemania entonces tuviese un pacto social al cual denominamos una revolución Juncker, ¿verdad? Porque se dio de las élites hacia abajo. Dijeron, aceptamos desfeudalizarnos, ¿sí? Claro que no todos, ¿verdad? Pero la desfeudalización fue muy amplia. Y entonces el haber separado a la iglesia del Estado fue fundamental porque dijeron, está bien, aquí podemos seguir siendo cristiano católicos, cristiano luteranos, calvinistas, pero
No puede ser, es un elemento central de la administración del Estado. Y esto, digamos, como vos muy bien lo decís, se demuestra hoy en la burguesía alemana cuando dice, bueno, pues entonces para salir de la crisis del COVID tenemos que pagar más impuestos, dice la burguesía alemana, la clase dominante alemana. ¿Y qué dice la clase dominante guatemalteca? Nosotros no pagamos más impuestos o no pagan impuestos, ¿verdad? La clase dominante guatemalteca es al revés. Este es un estado totalmente contradictorio, ¿verdad? Mientras que la clase burguesa, capitalista, liberal alemana es explotadora, pero dice, pero nosotros somos los que ganamos más, paguemos nosotros más impuestos, ¿verdad? Es toda una cultura que viene estableciéndose a partir de haber observado sus errores históricos, ¿verdad? Y tratar de establecer nuevos consensos. Muchas gracias, Mau. ¿Alguien más, compañeros, compañeras, que quisiera tener alguna intervención, alguna pregunta, comentario? Sí, yo tengo una pregunta, pero no sé en qué momento se le da la importancia a los símbolos como mecanismo de dominación por parte del Estado, como para crear esta idea de una nación. Sí, gracias compañero. Esto siempre ha existido, ¿verdad? Lo que pasa es de que cuando nosotros ya hablamos del Estado-nación o de los estados nacionales como los conocemos ahora, esto ya corresponde precisamente a este proceso del liberalismo burgués, ¿sí? Entonces, los estados liberales burgueses son los que van a tratar de construir nuevos símbolos, retomando algunos que ya existían o anulando unos y estableciendo nuevos, los símbolos de su dominación, los símbolos de sus ideas, ¿verdad? Y entonces, precisamente para ya no hablar de feudos, ¿verdad? Y que cada feudo tenga su bandera, su símbolo, sus cantos, ¿verdad? Sus identidades. No, aquí todos nos vamos a llamar alemanes, todos nos vamos a llamar franceses, todos nos vamos a llamar españoles, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo vemos surgir eso? Lo vemos surgir fundamentalmente, desde el siglo XVII con las primeras revoluciones burguesas en Inglaterra, todo el siglo XVIII y el siglo XIX fundamentalmente. Yo diría que la consolidación de esto lo vamos a encontrar en el siglo XIX con la consolidación precisamente de los estados nacionales, que algunos van a tomar forma política de imperios para poder expandirse mejor y conseguir más materias primas y digamos, en las disputas que van a tener con otros estados nacionales, defenderse mejor y tratar de conseguir más territorio. Y otros, digamos, como repúblicas no imperiales, ¿verdad? Pero sí imperialistas para expandirse. Pero entonces, en relación a su pregunta, perdón, el siglo XIX es el momento de la consolidación de todos estos elementos para construir los estados nacionales tal y como los conocemos ahora desde esa idea de la homogeneidad, ¿verdad? Gracias. Muy bien. Yo voy a ponerles ahorita también en el Classroom el link del canal del Seminario Permanente de Metodología, perdón, el Seminario Permanente de Pensamiento Crítico, que ¿Cómo también no? coordinamos con Mauricio y Rafa. Ahí hay unas conferencias que se dieron el año pasado en el marco de empezar a conmemorar críticamente el bicentenario del Estado guatemalteco. ¿Cómo no? Y la ponencia de Mauricio es específica para lo que preguntaba Ángela ahorita, ¿verdad? De cómo se va construyendo todo el simbolismo, ¿verdad? A partir del tema de las marchas, de los símbolos patrios y todo como elementos para la construcción de la nación y de la patria desde una perspectiva crítica. Entonces ahí también ustedes pueden profundizar en esta pregunta con la conferencia de Mauricio y hay otras 3 conferencias muy buenas. Ahorita se los voy a poner en el muro. ¿Alguien más, compañeros, compañeras, por favor? Yo no es tanto, Adelante, Laura. pero sí es agradecerle porque me ayudó un montón a entender un montón de un contexto social que no conocía o solo conocía simples rasgos. Ahorita estaba como podía tomando apuntes, fíjese que 15 páginas me he echado solo ahorita de todo lo que ha dicho. Ah, qué bien. Toda esta información, de verdad se la agradezco mucho porque sí me emocionó mucho Para con todo servirle.
con el conocimiento que tiene de diferentes estados, que no es únicamente desde un punto eurocentrista, sino que también se centra en diferentes naciones y cómo estas consolidan diferentes estados, así que más que todo agradecerle. Sí va un poquito rápido para todo, eso sí, pero al final lo importante es aprender y entender todo eso, así que agradecerle por haber venido este día a Muchas, impartir. muchas gracias, Laura Alejandra, le agradezco mucho. Gracias por sus palabras y bueno, motivan porque para eso estamos, ¿verdad? Aquí en la Escuela de Historia, apoyarnos entre los docentes, para ustedes, ¿verdad? Las y los estudiantes y pues con Jaime hacemos una mancuerna bastante especial, muy importante y pues estamos a la orden. Y como dice Jaime, miren, nosotros tenemos muchas publicaciones en el Instituto de Investigaciones, tanto Jaime como mi persona y otros y otras colegas, ¿verdad? Entonces ustedes pueden buscar nuestras publicaciones sobre el anticomunismo, sobre la historia del Estado en Guatemala. Jaime es un experto, ¿verdad? Desde la historia de la antropología para entender cómo se ha configurado el Estado moderno guatemalteco, desde precisamente el pensamiento de las élites. Yo también es una de las áreas que manejo, precisamente nuestros informes de investigación el año pasado están centrados en la construcción del sujeto hegemónico para la configuración del Estado-Nación guatemalteco por los 200 años que se cumplen este año, pero nosotros lo vemos de una manera crítica y no de una manera festiva, ¿verdad? Entonces, pues sí, estamos a la orden, por supuesto, y qué bueno que tomó los apuntes. Lamento que hayamos tenido que ir a veces un poquito rápido, pero es por función del tiempo y sintetizar pues mucho tiempo de historia es complejo, pero lo logramos, ¿verdad? Qué bueno. Sí, no, muchísimas gracias. Hasta impresiones intenté sacar de los mapas que mostró hacia la carrera. Ah, Pero muy sí. bien. Y aquí como quedó grabada, yo se la voy a trasladar a Jaime para que ustedes la tengan, ¿verdad? Ah, ok, muchas gracias. Con mucho gusto. Buenas noches. Buenas noches. Yo solo Adelante. quiero hacerle una pregunta. ¿Cómo no? El, ¿Cómo esto de que la iglesia, por qué la iglesia ha estado tanto influyendo, o la religión, mejor dicho, influyendo en esto del Estado? Y no solo en el Estado, sino como también a cada ser humano, ¿verdad? ¿Por qué es esa razón? Es que como que no me quedó muy claro. Sí, muy bien. Sí, este es un tema bastante complejo, ¿verdad? Pero tratando, digamos, de respondérselo de esta manera más sintética, recordemos que las y los seres humanos tenemos el desarrollo del espíritu. Y el espíritu viene dado por nuestra psiquis, ¿verdad? Por nuestra conciencia, por la voluntad, por nuestras emociones. Y entonces la espiritualidad se convierte en algo abstracto, pero que tenemos. Pero no me estoy refiriendo a una espiritualidad sobrenatural, no lo vayan a confundir, sino el espíritu humano filosóficamente hablando, ¿verdad? Por ejemplo, Hegel tiene un trabajo que se llama Fenomenología del Espíritu, ¿no? Y es precisamente el espíritu humano es todo eso que tenemos, pero no es tangible, ¿sí? Como la conciencia, la psiquis, las emociones, por ejemplo, ¿verdad? Entonces nosotros sabemos que estamos tristes, sabemos que tenemos miedo, que estamos felices, que nos emocionamos, por ejemplo, ante un paisaje, ante un sonido, ¿verdad? Pero nosotros no podemos agarrar el miedo y volverlo concreto. Entonces, el manejo de la espiritualidad ha sido uno de los procesos más constantes, pero más complejos para el ser humano. Y entonces, cuando esa espiritualidad empieza a ser relacionada con el medio, acuérdense que este es curso de antropología general, y en la antropología estudiamos nuestra relación con el medio natural y el medio social. Entonces, los seres humanos vamos viendo en inicio cómo se mueven los animales, cómo se mueven las plantas, cómo se mueve el viento, cómo se mueve el agua, ¿verdad? Y entonces a todo le vamos a dar nosotros el sentido que le damos a nuestras emociones, a nuestro espíritu. Entonces les vamos a dar ánima, se dice, ¿verdad? Le vamos a poner un alma a las cosas que se mueven. Entonces van a surgir las primeras relaciones animistas que se van a convertir en las espiritualidades animistas. Entonces, como no podemos explicar todo, y menos nuestras emociones o nuestra espiritualidad, entonces lo convertimos en algo simbólico.
Y entonces sabemos que el sol es importante, pero el sol no lo podemos definir, digamos, obviamente en aquellos momentos como un astro en donde se genera hidrógeno y helio. No existe ese conocimiento de la ciencia actual. Y entonces se le va a dar un símbolo en relación a la vida. Y la luz va a ser en relación a la vida y el agua va a ser en relación a la vida. Y entonces eso nos va a permitir ir comprendiendo mejor nuestro espíritu. Entonces surge la espiritualidad. Y entonces por eso los primeros símbolos espirituales, que son símbolos desde lo animista y lo sobrenatural, desde lo mágico, ¿verdad? Que es un primer planteamiento para la religión, entonces van a ser símbolos de la naturaleza. Y esos símbolos de la naturaleza, cuando surgen las relaciones de poder de los que se apropian de los alimentos, del trabajo de otros, de la distribución de alimentos y de la producción de los alimentos, esas castas familiares de las que hablábamos, también se van a apropiar, digamos, del manejo de esos símbolos. Y entonces convierten la espiritualidad en religión. Porque la espiritualidad en sí misma no es poder, pero la religión ya es espiritualidad administrada por otros. Y entonces por eso se dice religar, porque nos religamos al poder, nos religamos al otro. Esa espiritualidad nos la administran otros. Y entonces todas esas explicaciones las administran otros a través del miedo, a través de las creencias, a través de los mitos, a través de aquello que no podemos explicar. Y entonces es menos difícil encontrarle una explicación religiosa, que la den otros, que otros la administren, ¿verdad? Y entonces eso nos da seguridad, nos da fe, nos da esperanzas, pero también nos da miedo. Y entonces eso se convierte en un elemento de sujeción histórico. A lo largo, me refiero, de la historia de la humanidad. Y entonces por eso esas primeras formas de Estado van a estar íntimamente ligadas a la religión, ya espiritualidad a partir del poder. Entonces por eso la religión es una de las estructuras más antiguas que tenemos. La familia, las relaciones de parentesco, la religión, son de las estructuras más antiguas que hay, ¿verdad? Más históricas, más profundas. Y entonces por eso no es sencillo, digamos, liberarse de la dominación religiosa y no es tan sencillo tampoco, digamos, entender la religión en un inicio, porque nacemos en una sociedad donde está normalizada la religión. Entonces, lo que sí no podemos hacer, independientemente seamos o no seamos creyentes religiosos, es como antropólogos, antropólogas, historiadores, historiadoras, arqueólogos, arqueólogas, es dejar de estudiar la religión. La religión es fundamental para entender las relaciones sociales en sociedades como las nuestras, ¿verdad? ¿Sí? Entonces la religión se convierte en un elemento histórico de sujeción porque maneja lo más complejo de explicar, la espiritualidad, ¿verdad? Entonces, una cosa es la espiritualidad y otra cosa es la religión. La religión es el poder de administración sobre la espiritualidad, ¿verdad? Gracias. Con mucho gusto. Buenas noches, disculpe, yo tengo una pregunta. Aprovechando no? que usted habló sobre las civilizaciones antiguas, yo siempre he tenido la duda de que si las civilizaciones mesoamericanas y las civilizaciones, eh, las que se acentuaron en Sudamérica, tuvieron alguna relación. Las mesoamericanas con las sudamericanas, dice usted. Sí, con las incaicas creo que es. Ya, mire, ahorita hay estudios muy interesantes que se han establecido en México y aquí, por ejemplo, un también colega nuestro, gran amigo y compañero, el doctor Edgar Carpio, han logrado establecer algún tipo de conocimiento que había en rutas comerciales establecidas en el Pacífico, pero hay que ahondar más, ¿sí? Hay que profundizar más, ¿verdad? Pero sí hay algunos indicios. Lo que pasa es de que es muy poco lo que se conoce, pero hay algunos indicios, ¿verdad? Muchas gracias. Muy bien. Bien, pues entonces te agradezco mucho, mi hermano. Mira, de nuevo, Mucho gracias por gusto. estar por acá. Eh,
una excelente charla. Esperemos que nos puedas ahí dar una continuidad ya entrando Claro, a los campos de la antropología para poder también entrar a otro de tus temas que es el de la antropología y la historia de la religión. con mucho Creo gusto, que todos vamos a estar ahí pendientes de que podamos desarrollarla. con gusto. Ahorita ahí en el portal de Claro, pues le subí el link donde está la charla que les decía Mauricio y otras 3, que es parte del trabajo que nosotros hacemos en investigación, que es para todos ustedes, ¿verdad? Tanto para los estudiantes como docentes de la escuela. Es parte de la investigación o de los resultados, perdón, de investigación que nosotros hemos venido construyendo ahorita y que para que ustedes los tengan en mente y en cuenta sobre el tema del bicentenario, ¿verdad? Que se conmemora este año, que es algo muy importante ahorita en el marco de las charlas del Estado, sobre el Estado, solo que aquí estamos nosotros haciendo todo un análisis específico sobre el Estado guatemalteco, ¿verdad? Entonces, ahí les dejo ese link para que ustedes puedan visitarlo. Gracias, Mauricio, de verdad, Un por esta gusto. excelente charla, por habernos introducido ahí a todo este proceso histórico de la construcción del Estado y bienvenido siempre a este espacio que es tu casa también, ¿verdad? Ahora de manera virtual, lamentablemente no nos hemos podido conocer, ¿verdad? Un contexto muy particular que no habíamos vivido nadie ni experimentado, pero bueno, hay que llegar ahí de la mejor forma a podernos conocer, aunque sea por estos medios, con los compañeros y compañeras que están iniciando sus carreras. Y qué mejor que sea, pues conociendo también a los profesores e investigadores de la escuela para que ustedes sepan que también Mauricio, pues está a la orden en estos temas, ¿verdad? Así como los otros colegas que van a estar. El próximo invitado, como lo mencionaba Mauricio ahorita, aprovecho para comentarles que será el doctor, ¿verdad? Edgar Carpio, hablándonos precisamente del desarrollo de las grandes civilizaciones, ¿verdad? Que nos acompaña también todos los semestres. Así que un fuerte abrazo, Mau, un Muchas abrazo para gracias. todos ustedes, Muchas compañeros y gracias. compañeras. Pasen buena noche y que estén muy Gracias. bien. Mauricio. Cuídense mucho. Feliz Gracias, noche, Jaime. adiós, gracias. Feliz Muchas noche. gracias. Gracias. Gracias, cuídense. Hasta Feliz pronto. noche. Excelente ponencia. Muchas gracias, muy amable. Cuídense. Gracias. Y me haces favor ahí de mandarle saludos a Walter, por favor. Muchas gracias. Sí, claro. A don Polito, si fueras tan amable vos, ¿Cómo no? que yo creo que es importante, ¿verdad? Gracias, feliz noche. Gracias, Y ahorita- Dick. Mauricio, buenas Igualmente, noches. mucho gusto, cuídese. Y ahorita creo que es lo del claustro, ¿verdad, Jaime? Sí, empezaron a las 8, fíjate, muy temprano, entonces pues Sí, nos hombre. unimos por allá, ¿verdad? Claro, claro, sí, sí, por supuesto. Ahí vamos a entrarle. Yo creo Te que por ahí agradezco está. mucho, Mau. Te No, paso para que puedas frenar la grabación. sí, claro, sí, sí, está bien. Mira, ¿Cómo hago? yo, Vamos, yo,